Bienvenidos a esta edición de Mesa Central que transmitimos por la pantalla del 13 y también, por supuesto, con Tele 13 Radio en transmisión simultánea. Nuestros analistas, nuestros columnistas están listos para que comencemos nuestra conversación de política y actualidad. Alfredo Ñoñán, Isabel Pla, Cristian Bofill, buenos días a los tres, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Isabel Pla, ¿qué fue lo más importante de la semana para ti? Yo creo que lo más importante ha sido el aterrizaje del plebiscito, del próximo plebiscito del 25 de octubre, con el gobierno cerrando cualquier duda a una postergación, a un cambio de fecha, insistiendo que el plebiscito se va a hacer el 25 de octubre, con nuevas normas de financiamiento, que era uno de los temas pendientes, con las facultades que le entregó un proyecto de ley, ¿cierto, Alfredo?, al CERVEL para que tome todas las medidas, ¿verdad?, en colaboración con el gobierno e implemente los protocolos que permitan una alta participación el 25 de octubre. Creo también que es bien importante tener pendiente que se reabrió con mucha fuerza y ojalá que de manera impostergable el debate respecto a la política de migración en nuestro país. Está buena. Cada vez que decimos CERVEL, todos miramos a Alfredo Ñoñán, porque es parte del Consejo Directivo del Servicio Electoral. A menos que haya una catástrofe, se va a hacer, o sea, una catástrofe de tipo sanitaria, digamos, se va a hacer el plebiscito. Eso me parece que quedó despejado esta semana, ¿no, Alfredo? Por supuesto, el plebiscito está armado desde abril. Estamos listos para hacerlo. No hay ninguna duda al respecto, digamos. ¿Fue eso lo más importante o otra cosa? No, evidentemente que eso es muy importante y ya mencionó todas las claves esenciales. Isabel incorporaría solamente las medidas sanitarias. No, mira, para mí fue bien importante porque creo que va a marcar, cierra bien esta semana, pero creo que marca bien la semana que sigue, que fue la entrevista de Joaquín Lavín hoy en La Tercera, una entrevista de una rara audacia, porque es un Lavín colonizador, es un Lavín que transgrede fronteras, ocupa territorios. Concretamente es un gran desafío para el mundo socialdemócrata porque es una persona que habla sin tapujos de que todos queremos vivir en el mismo Chile y eso es la integración social. Todas las comunas deberían tener el mismo gasto per cápita, la educación pública como expresión de igualdad, que la educación pública sería la Plaza Italia de Chile, es el fin de la focalización. Las políticas sociales tendrán que ser mucho más universales que antes. Llega incluso a hablar de ingreso básico universal. Es un socialdemócrata. Es plataforma socialdemócrata. Yo ahí la duda, más allá de la audacia, que le reconozco, yo la duda es cuánto gana y cuánto pierde desde el mundo del cual viene. Y yo creo que esa es una pregunta muy relevante. Y bueno, y anuncia, cosa que yo concuerdo bastante, el declive inexorable del eje derecha-izquierda. Es decir, creo que es una entrevista bien interesante, muy preparada, evidentemente. Creo que Lavín está muy asesorado, porque para hacer ese tipo de ejercicio, ese tipo de aventura colonizadora, no solamente hay que quererlo, hay que poderlo. Y creo que hay mucha gente detrás de él para hacer eso. Da esa impresión. Lo encontré interesante. Cristian, ¿tú habías anticipado que Joaquín Lavín iba a hacer un gesto por el plebiscito, por el apruebo? Sí, de hecho lo dice en la entrevista. Sí, yo estoy de acuerdo con Alfredo, pero creo que los principales pilares de la nueva estrategia de Lavín, él los anunció hace como 8 meses en el CEP. Sí. Ahí él miró eso. Yo creo que tanto la entrevista de Lavín como la entrevista del presidente se enmarcan en algo que se terminó de cristalizar esta semana y que era una estrategia que venía siendo planificada hace rato, que es, de parte del oficialismo, la desdramatización del plebiscito. ¿Qué significa eso? En el oficialismo, vale decir, en el gobierno y en Chile Vamos, se dieron cuenta primero que la victoria de la apruebo es inexorable. Segundo, que el mayor riesgo que corre el oficialismo es que esa derrota se le achaque al gobierno y se le achaque a Chile Vamos, y por lo tanto eso puede crear problemas el 26 de octubre, como se esperaba que se crearan, que yo creo que incluso estaba planificado en la fecha original del plebiscito. Y entonces vimos una secuencia que vale la pena enumerarla. Primero, el presidente sale a decir que el rechazo y el apruebo son como las dos caras de la misma moneda. Todos quieren cambios, pero por diferentes vías. Todos queremos el mismo destino, pero distinto camino. Claro, sale el secretario general de la presidencia a decir que la baja abstención no puede ser motivo de que se invalide el plebiscito. Sale el vocero de gobierno a decir que van a hacer una campaña comunicacional para estimular la participación muy fuerte. Originalmente estaba en 15 días y ahora van a hacer entre 20 días y un mes. Sale el líder de los empresarios chilenos, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, a decir que el plebiscito tiene que
hacerse. Y que es mejor que se haga luego, digamos, que salgamos de eso. Van a decir, y vienen más iniciativas. Estaba bastante planificado que hoy día saliera Joaquín Lavín y el presidente. Yo creo que vamos a ver en los próximos días los alcaldes de Chile Vamos por el apruebo, y creo que a lo que se refirió el presidente con hacer una constitución tiene que ver con que en el oficialismo lo que están haciendo es diciendo, miren, nosotros tenemos que bajar el nivel de tensión entre rechazo y apruebo, y ojo, eso se va a reflejar en la franja de Chile Vamos sobre rechazo y apruebo, va a ser mucho menos dura. Y se está trabajando en un proyecto de constitución que debería ser presentado el mismo 26 de octubre, porque el oficialismo, la centro-derecha, se dio cuenta que la pelea de verdad es por la constituyente, y que ahí tienen que concentrarse la energía. Claro, la frase del presidente hoy en la entrevista de Gloria Faúndez y Santa María, dice, tenemos preparado un proyecto de reforma constitucional que tendrá que ser presentado a la Convención Constituyente, si ese es el camino elegido, o al Congreso, si ese es el camino elegido. Yo creo que exagera un poco al decir que está preparado, yo creo que lo están preparando, pero bueno. Pero igual, es primera vez que yo escucho que la Asamblea Constituyente puede recibir un proyecto, una eventual Asamblea Constituyente. Pero no sabemos cómo va a funcionar las normas de funcionamiento exactas, pero me parece importante que el presidente de la República plantee eso, porque quiere decir que sí tiene definiciones que son importantes en materia constitucional, y ya veremos o sea, aunque no hay un sistema de tramitación de un proyecto de ley en la Convención Constituyente, que es como se llama, no Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, sí me parece importante que haya un texto que represente la visión del gobierno de Chile respecto de los cambios que necesita la Constitución, o respecto del nuevo texto, si es que se impone el apruebo el 25 de octubre, y que señale cuál es el camino del gobierno de Chile en materia constitucional. Alfredo, ¿cómo ves eso? Sí, mira, yo creo que está pasando algo bien interesante. Efectivamente, creo que en todo el material publicado entre ayer y hoy, del cual estamos conversando, yo creo que aquí se está produciendo una especie de... se está tratando de gestionar una polarización de la élite muy importante, pero de cara al plebiscito. Y con lo que describe Cristian, que de lo cual no estaba evidentemente al tanto, que la franja del rechazo viene mucho menos dura de lo que hubiese podido ser en el mes de abril. Bueno, eso es una gran contribución a no acercar posiciones, sino a restarle intensidad e incluso odiosidad al debate político y constitucional. Claro, a eso te refieres tú con gestionar la polarización. La polarización que es muy aguda, alta, ¿no? A nivel de élite. No estoy diciendo que Chile está polarizado, no hay ninguna encuesta, no hay ningún estudio que esa polarización, ahí está bajando harto. Exacto. Y eso está bien, y creo que el plebiscito, así gestionado, y esto también corre para la oposición o las oposiciones, así gestionado, bueno, debiésemos tener un muy buen plebiscito, digamos. Sí, yo quiero agregar un punto bien a propósito de lo que está planteando también Alfredo y Cristian, y que probablemente sea parte de la estrategia que describe tan bien Cristian Bofill de lo que está haciendo el gobierno y Chile Vamos. Yo creo que estamos atrasados en entrar en el tema de fondo en torno al plebiscito, porque el plebiscito no es un fin en sí mismo, es el primer paso de un camino. Y por tanto sí creo que ayuda mucho lo que plantea el presidente Piñera hoy día respecto a cuáles son, de acuerdo de lo que él cree que tienen que ser los pilares constitucionales, los elementos que no pueden dejar de estar en una constitución. Sí contribuye ese tipo de diálogo a entrar ahora, y no el 26 de octubre, en el debate de fondo respecto de cuál es la constitución que queremos como país, cuáles son los cambios que habría que hacer a la actual constitución si es que se impusiera el rechazo. Y eso sí que yo creo que es un debate que estaba hasta hoy día atrasado, y que es importante empezar a hacer, porque es una forma también de aterrizar lo que significa el plebiscito. El plebiscito no solo es ir a decir si me gusta esta constitución o no me gusta y si la quiero eliminar, sino que es qué tipo de constitución queremos en adelante, que los partidos políticos, que los sectores políticos, que las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en este tema también transparenten cuáles son las normas constitucionales a las que ellos aspiran. Y un punto bien importante que también debiera estar hoy día en el debate. Hoy día escribe la Silvia Izaguirre, publica una columna que me parece muy interesante en la columna, en la tercera, que es calibrar las expectativas.
porque por muy simbólicos que sean los cambios constitucionales para un sector del país y especialmente para la izquierda, ¿verdad? Derogar la Constitución que para ellos es de Pinochet, pero que en la realidad es la Constitución de Lagos, por muy simbólico que sea ese acto, la Constitución no es el origen de todos los problemas, ni siquiera de los principales problemas de nuestro país, y por lo tanto un nuevo texto tampoco va a ser la llave mágica para resolverlo. Es importante, por supuesto, porque es un marco, un camino, normas esenciales, pero me parece muy bien que entremos ahora y no el 26 de octubre en el debate de fondo. A propósito de contenido, Fernando Atria también entra en ese tema en el Mercurio. Sí, no, yo creo que es bien importante situar en este momento por qué se da esa ofensiva. El miércoles parte la campaña del plebiscito. Claro. Por lo tanto, este es el último fin de semana y había que... Ahora, yo creo que más que discutir los contenidos durante la campaña, yo creo que el objetivo estratégico del oficialismo, y digo oficialismo porque esto engloba al gobierno y a Chile Vamos, es una apuesta por unificarse después del plebiscito. Por eso porque eso que están bajando el nivel de tensión de los dos. Entonces la apuesta que tiene el oficialismo es decir, el 26 de octubre nosotros presentamos un proyecto que nos une, que vamos desde los más duros hasta los más blandos estamos. Y la apuesta es que hacer una lista única en abril, donde vienen las elecciones municipales, de gobernadores y constituyentes, y apostar claro. que, al contrario, la oposición no va a ser capaz de unirse en un solo proyecto constitucional. Yo creo que el objetivo estratégico es ese. Ahora, siento obviamente que esta semana también pasaban otras cosas que valdría la pena hablar y van como Carabineros y la Araucanía. Sí, vamos a ir a ese otro tema al tiro. Lo último sobre el proceso constituyente, Fernando Atria lo dice de una manera bien dramática. Dice que él espera que la derecha, se me perdió la cita, pero dice que él espera que la derecha, que las oposiciones se pongan de acuerdo para evitar una catástrofe electoral, Alfredo. Ese puede ser una realidad para la oposición en este momento, ¿no? Bueno, pues si tiene en eso, Fernando tiene toda la razón del mundo. O sea, es casi mecánico el problema. Imagínense que Chile Vamos, con el 38% de los votos en la última elección parlamentaria, tiene prácticamente el 50% de los que caen en la Cámara de Diputados. ¿En base a qué? En base a división opositora. Si esa división se exacerba aún más de cara a la elección de convencionales se conocen, de convencionales de abril, bueno, no asambleístas, el nivel de, claro, es decir, el nivel de fractura puede ser muy grande, claro. Y es decir, no, voy a extremar el argumento, pero al final el tercio de protección podría empezar a terminar usándolo la oposición y no Chile Vamos. Estoy extremando porque eso no va a ocurrir, pero tampoco creo que ocurra la necesidad de protegerse o de apertrecharse en el tercio de protección que fue concordado el 15 de noviembre. De hecho, lo ideal es no usar ese mecanismo y tratar de llegar a acuerdos en la mayor cantidad de acuerdos posible. Más que estamos construyendo la Constitución, que es la carta fundamental, vale decir, la norma común. Pero Fernando en eso tiene toda la razón. Yo lo he dicho en varias oportunidades y prefiero repetirlo. No pierdan nunca de vista que actualmente hay 25 partidos constituidos. 25. No recuerdo en el pasado, desde 1990, que hayan habido tantos. Si a eso le agrega que entre partidos en formación y partidos en trámite hay también una cantidad en nada despreciable, y suponiendo que todos, no creo que ocurra, pero suponiendo que todos llegan a buen puerto, podríamos terminar con un sistema de partidos de 43 fuerzas. Es decir, ahí estamos ya a la brasileña, es decir, estamos ya en un mundo... es un sistema político atomizado. No nos vamos a poder aprender los nombres, Cristian. Sí, yo creo que además lo que dice Lavín hoy día parte de una convicción que él tiene, y que la mencionaba Alfredo, de que la polarización está más en las élites. El diagnóstico de él es que el cambio del sistema de voto obligatorio a voto voluntario, sumado al fin del binominal, hizo con que tú necesitaras para elegirte solo convencer a los tuyos. Cuando el voto era obligatorio y más gente votaba y el binominal obligaba a ciertas coaliciones, tú tenías que sacar más del 33% para elegir a un parlamentario. Hoy día, como lista, hoy día hay parlamentarios con 1%, con 3%, por lo tanto los políticos le están hablando a sus plateas. Y cuando tú le hablas a tu platea, te pone
con fuerza. O sea, si tú le vas a hablar solo duro, a los que quieren una respuesta más fuerte de la policía en la Araucanía, o si vas a hablar solo a los que quieren, digamos, un cambio más brusco donde sea, y la tesis de él es esa, que cada vez que ha salido a votar el país, la gente es más sensata. Y es curioso, porque las encuestas reflejan cosas que obviamente ninguno de las dos coaliciones representa a todo el país, porque estamos... Pero en general, si tú miras las encuestas, los que están arriba en las encuestas y la comparación entre Chile Vamos y la oposición no refleja para nada, digamos, lo que estamos viendo en el país. ¿En qué sentido? De que cuando tú tienes que manifestar una posición, manifiestas posiciones más moderadas. Ya. Esa es la apuesta de Lavín. Y él partió con eso, ojo, a esta estrategia de él, partió con esta discusión que hubo si se ponía en la plaza, ahí en Arauco, el Parque Araucano. Claro, no. En la Rotonda Atenas. En la Rotonda Atenas se la le hizo un viviendas edificio de sociales. integración social. Claro, ahí partió. Y yo creo que por ahí van a bajarse viene. también todos los sectores un poco, que yo creo que la integración social es una de las claves de la próxima elección. Oye, cambiemos de tema. Cristian proponía el tema de Carabineros, que tuvo esta semana 12 eventos relevantes. La detención en prisión preventiva y formalización de un teniente coronel por el caso de Gustavo Gatica, uno de los casos más emblemáticos del estallido social en violaciones a los derechos humanos, y el tema de la famosa, el bautizo con el nombre del general Stange de la Academia de Ciencias Policiales. ¿Qué balance hacer de Carabineros de esta semana, Alfredo? Bueno, yo creo que a esta altura es más bien un balance mixto, digamos. Es decir, en radio conversábamos, Iván, antes de ayer en Mesa Central Radial, de lo torpe que fue esta idea, y al parecer entre inconsulta o que el ministro Víctor Pérez no la tomó muy en serio, digamos, no le dio todo el peso a esta idea de rebautizar a la Academia de Ciencias Policiales, si mal no recuerdo, como Rodolfo Stange, lo cual en el contexto que estamos viviendo, post-estallido, en donde todavía hay mucha herida abierta y hay un buen par de miles de jóvenes que protestaron en Plaza Italia y en sus alrededores de modo violento y que están todavía detenidos. Bueno, tú comprenderás de que llamar Rodolfo Stange a la Academia de Ciencias Policiales es una soberana tontera, digamos. Es decir, realmente incomprensible. Pero al mismo tiempo, para ser justo y equilibrado en el juicio que estoy emitiendo, la detención de este teniente coronel de Fuerzas Especiales, a propósito de la tragedia que afectó a Gustavo Gatica, me parece que es una buena señal, porque al final del camino, más allá de que él alegue, naturalmente, alegue inocencia a través de su abogado, me parece una buena señal porque al final del camino, ante una situación tan dramática, comienza a aparecer algo parecido a una idea de justicia. Y eso creo que contribuye a apaciguar los ánimos y finalmente probablemente a bajarle intensidad a la discusión sobre el estallido social y toda este imaginario, digámoslo así, precatastrófico, en donde se viene un segundo estallido social, al final nadie sabe eso. Es como gratis. El presidente insiste en eso, en la chista de la tercera, a todo Sí. esto. Pero bueno, vamos por el tema Carabineros. Isabel, Sí. ¿en la derecha no cayó bien lo de echar para atrás el bautizo de Rodolfo Stange? Bueno, así como no va a caer bien tal vez la entrevista a Joaquín Lavín y muchas otras cosas. Hay Claro. varias derechas, así como hay Hay varias varias izquierdas. Ah, Hay mira, varias derechas. hay ¿no? varias Y derechas. está muy bien que así sea. Esa es la gracia, creo yo, de la política y de la diversidad. ¿Y a ti qué te Reconocernos pareció todos con distintas... A mí me- el incidente? Bueno, mire, primero yo creo que Carabineros viene demostrando ya en los últimos meses que es consciente de los problemas que ha enfrentado, que está enfrentando y los quiere resolver. Creo que es muy importante las decisiones respecto del caso de Gustavo Gatica, no solamente respecto de ese caso, sino de todos los casos que tuvieron verdad de delitos vinculados a derechos humanos ocurridos a partir de octubre. Hay varios casos que son muy emblemáticos y es importante también que la Fiscalía avance lo más rápidamente posible, porque también esta semana conocimos un informe que señala que se ha avanzado poco y es muy importante avanzar en verdad para luego poder avanzar
injusticia. Y creo que Carabineros demuestra que es consciente de los problemas que enfrenta cuando toma una decisión que levanta una polémica muy importante, como es bautizar con el nombre de Rodolfo Stange, que entre paréntesis, además de haber sido general director de Carabineros, se nos olvida que fue un senador electo democráticamente, cierto. tuvo 8 años en el Senado, no fue un senador designado, ojo, fue un senador electo que participó en una competencia. Entonces toma esa decisión Carabineros, pero el mismo Carabineros se da cuenta de lo que está generando y desactiva y cambia de idea. Pero es importante que es una decisión autónoma, tanto la de bautizarlo como de desbautizarlo, y eso habla de una institución que creo que ha estado madurando muy intensamente en los últimos meses y está consciente de los problemas que enfrenta y está tomando decisiones para resolverlo. Eso además, por supuesto, de los cambios profundos que se están impulsando ya desde hace un tiempo y que tienen que concretarse lo antes posible para tener una institución de Carabineros moderna y a prueba de todos los problemas que hemos visto en los últimos meses. ¿No te parece preocupante esta idea de autonomía de Carabineros al punto de tomar decisiones? Imagínate que algún regimiento francés llegara a llamarse Mariscal Pétain. No, es que, ¿sabes? Yo no sé si, sinceramente, ponerle nombre a un edificio institucional no es lo mismo que tomar una decisión, o sea, es un tema casi menor. Lo que pasa es que... Salvo que terminemos hablando en la tele de esto. Justamente, pero eso también es una señal de maduración de una institución que se da cuenta que no da lo mismo las decisiones ni los nombres que le pongan a sus edificios. Quiero saber si Cristian Bofill comparte el optimismo de Isabel Yo Plaza tengo sobre una Carabineros. visión bastante más pesimista, lamentablemente. Me gustaría ser tan optimista como Isabel, pero yo no lo soy. Yo creo que fue un error garrafal y lo más importante de ese error es que va contra lo que es el objetivo estratégico de Carabineros hoy día. Carabineros lleva mucho tiempo desgastándose ante la opinión pública. La operación Huracán, el fraude en Carabineros, lo que pasó el 18 de octubre. El general Rosas, que es el general director de Carabineros, es un hombre de comunicaciones. Yo lo conocí, digamos, como hombre de comunicaciones. Y más allá de cualquier polémica que pueda tener el general Stange es un nombre que divide a los chilenos. Guste o no, divide a los chilenos. Carabineros tiene que relegitimarse como la policía de todos los chilenos. Ese es un error muy importante. Y es más importante todavía porque Carabineros sabía que al día siguiente iban a formalizar al teniente coronel Crespo por los disparos a Gustavo Gatica, y por lo tanto eso yo no entiendo. Yo la única explicación que tengo es que a lo mejor algunos generales retirados de Carabineros están opinando más de lo que debían respecto a lo que pasa en Carabineros. Porque si ustedes tienen una cosa, guste o no, yo no estoy, porque además la justicia la absolvió, el general Stange está asociado a uno de los casos más complicados de derechos humanos, que es degollado. El caso de Goya. Sí. Los jóvenes que salen a protestar no saben quién es Stange y probablemente tampoco saben quién lo degollado, pero sí saben lo que pasó con Gustavo Gatica. Claro. Por lo tanto, esa mezcla podría haber hecho que al día siguiente hubiera gente protestando en Plaza Italia. Yo creo que es muy grave en el tema de la desconexión de Carabineros. Creo que la reforma de Carabineros es difícil. Ojo, Investigaciones hoy día está con prestigio porque se hizo un trabajo de 3 décadas. Y ojo, que hay que reconocerle a Nelson Merrick, que dirigió Investigaciones desde 1992 hasta el 2003 y después lo sacaron de muy mala manera. Él hizo un trabajo tremendo. Reformar una policía es una cosa muy complicada. Sí, fue muy profundo ese trabajo. Y por último quiero decir una cosa, porque todo hay que decirlo. Yo creo que el gobierno estuvo a punto de cometer un error grave con este tema. Yo creo que hubo gente que en algún momento defendió la tesis de que había que apoyar a Carabineros. Así se supo, sí. Yo creo que eso era una locura por los motivos que dije, y creo que finalmente se tomó la decisión correcta, y creo que en esto influyó personas, parientes de víctimas de derechos humanos, que se comunicaron con el gobierno, y una de ellas se comunicó con el presidente. Yo creo que lo de Carabineros es complicado por lo que significa hoy día, con los problemas que tenemos de orden público, que la institución no tenga la conexión necesaria, digamos, y la conciencia de que tiene que ser la policía de todos los chilenos. Y no nos hagamos ilusiones, reformar Carabineros no va a ser un problema de 1 año, de 6 meses, de 3 meses. Esto puede durar fácilmente una década. ¿Alfredo?
Sí, absolutamente. De hecho, un gran tema pendiente. Yo recuerdo que a comienzos de los 90 la imagen y reputación pública de la Policía de Investigación era catastrófica, pero catastrófica. Y hoy día es una policía muy respetable. Es decir, ahí hay un trabajo muy elogiable que yo no conozco el detalle. Difícil y que se demoró mucho. Es muy, si no es fácil. largo. Es decir, Que ¿sabes lo que pasa? Es que cambiar la reputación de una institución tan dañada es algo, pero de una altísima complejidad. Yo para serles franco, yo no sé si es posible hacerlo con Carabineros de Chile a ese nivel, porque es una institución mucho más grande además. Es probable, no es mi tema de investigación en esto para nada, pero dentro de lo que he escuchado por parte de gente que sabe estas cosas, es que probablemente la solución venga por la creación de una tercera policía. De características distintas a Carabineros, que no es algo distinto a lo que ocurre en otros países. No hay una sola policía. Cuerpos, exacto, exactamente. Isabel Pla, defiende tu optimismo. Primero yo no me he manifestado optimista para nada. Yo te dije que tu visión me sonaba optimista, si no... No, está interpretación bien. mía también, Isabel. No, está bien, pero hay dos temas que son bien importantes. Primero, tan importante es el prestigio de una policía, se llame como se llame, tan importante que está relacionado con el control del orden público. O sea, yo creo que las dificultades que hemos tenido en materia de paz social y de orden público y que se han hecho manifiestas desde octubre en adelante tienen que ver, ¿verdad?, con las desconfianzas, con una irritación y con una confrontación entre una institución que tiene que protegernos y las personas que se manifestaban en la calle, en fin. Porque fíjate que esto es un tema bastante antiguo, pero muchas veces se nos reportaba cuando yo trabajaba en terreno, cuando yo era concejal de Peñalolén, se nos reportaba lo importante que era contar con el respaldo de la comunidad cuando Carabineros iba a hacer un operativo, fuera del tipo que fuera. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, así que yo no me manifiesto optimista, lo que me manifiesto es, verdad, lo que yo veo es una señal que por lo menos me permite percibir que se dan cuenta de los problemas que tienen y no depende exclusivamente de Carabineros resolverlo. Este es uno de los grandes problemas del país y tenemos que resolverlo como país desde el Estado. Sí. Y un segundo tema, Cristian dijo, hubo señales, desde la verdad había señales de que había que defender a Carabineros. Yo creo que eso que ocurrió en esa materia es también la expresión de lo que dijimos antes. Estamos viviendo en un momento en el que no hay incentivos, todos los incentivos están puestos para hablarle a tu pequeño grupo electoral. La derecha para hablarle, un sector de la derecha para hablarle a la derecha más, digamos, de base, más leal, y la izquierda para hablarle a sus electores. ¿Tú estás de acuerdo que hay una parte del gobierno que efectivamente pudo haber tenido esa tentación de hablarle a su... No sé si una parte del gobierno, pero sí, es muy probable que desde los partidos políticos, ¿verdad?, desde parlamentarios, desde los partidos políticos probablemente hubo una interlocución en el gobierno con ese propósito. No tengo ninguna duda, no tengo la certeza, pero muy probable. Pero tiene que ver también con lo que plantea Joaquín Lavín, con lo que planteó Cristian Bofill, que hoy día, y eso es parte del problema político que enfrentamos, no hay incentivos para mirar las cosas en su mérito, hay más incentivos para mirarlas desde el punto de vista político electoral, de a quién tengo que hablarle yo, a quién tengo que caerle bien yo finalmente, ¿verdad? Y no respecto del mérito de los problemas que enfrentamos y de cuáles son las soluciones más integrales. Este es un problema que también tiene la izquierda puntualmente y tiene que ver como cuando uno discute proyectos en el Congreso, ¿verdad? Y en vez de mirar la evidencia y la experiencia, miramos de qué manera lo están recibiendo los electores más leales de cada sector político. Cristian. Sí, yo no quiero estigmatizar a Carabineros, y yo creo que además todo gobierno en cualquier parte del mundo y en cualquier momento tiene dilemas con la policía y tiene que tener un apoyo a la policía y saber equilibrar ese apoyo con exigirle ciertas cosas. Del 90 para acá todos los gobiernos se enfrentaron con ese dilema y lo solucionaron de diferentes maneras. Este gobierno tiene un problema mucho más grave, primero porque el problema en Chile es mucho más grave, pero yo insisto en que esto es un problema que se va a demorar, que requiere cirugía mayor y que lo que es más preocupante es la falta de visión. Miren, aquí salió el fallo por Gatica.
todos sabemos que el fallo por Patricia Campillay, que fue una persona que... Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, perdón. Que también quedó ciega por una bomba lacrimógena en Ese su cara, fallo, en San la Bernardo. formalización de las personas va a ocurrir en pocos días. Por lo tanto, ahí hay un tema de falta de visión. Se requiere además, con lo que está pasando en Araucanía, vimos que una niña de 9 años terminó herida en una emboscada, se requiere relegitimar a Carabineros muy fuerte. Mi crítica, insisto, no es para demoler ni estigmatizar a Carabineros, sí que yo siento que es preocupante que se tomen decisiones en momentos tan equivocadas en momentos tan graves. A propósito de lo que menciona Cristian, Alfredo, es grave lo que ocurrió en Coyipullo, ¿no? Un atentado incendiario que no solo involucró al camión incendiado, sino a otros 2 camioneros, pero además con perdigones que terminan hiriendo a una niñita de 9 años. Bueno, es gravísimo. Decir otra cosa sería absurdo. Es decir, es extraordinariamente grave y esto da cuenta del nivel de radicalidad que está adquiriendo el conflicto en territorio mapuche por parte de grupos que son difíciles de identificar y de comprender. Porque justo después, además del acuerdo con Celestino Córdoba, digamos, o sea... Bueno, exactamente. Es decir, es que eso es lo que refleja, tengo la impresión que eso es lo que refleja de que hay mucha autonomía en determinados grupos vinculados al mundo mapuche y no hay una coordinación de un pueblo, digámoslo así. El otro día Pedro Cayuqueo me reprochó de que siempre había un modo de gobernanza del mundo mapuche y eso lo reflejan 3 siglos de parlamentos, lo cual es cierto, pero yo estoy hablando no de la historia, estoy hablando del presente. Y este es un pueblo extraordinariamente fracturado internamente, pero del cual también, hagámonos todos responsables en esto. Cuando digo todos, son todos los gobiernos desde el 90 hasta esta parte. No hemos sabido tampoco vincularnos inteligentemente con esa enorme heterogeneidad. Y a esa heterogeneidad hay que tomarla seriamente en cuenta, digamos. Ahora, yo creo que para efectos prácticos, dado que estamos en el inicio del proceso constituyente, y esto ya lo hemos hablado en esta mesa, yo creo que la discusión sobre escaños reservados va a ser útil. Puede ayudarnos a finalmente a mejor entender en qué consiste el pueblo mapuche, porque yo creo que aquí hay mucha ignorancia y en esto mismo, yo mismo me la auto atribuyo porque no soy un especialista. Creo que esa discusión de escaños reservados, que espero que comience esta semana, de hecho ese paso, y definitivamente se dirima, creo que puede ser útil para comprender finalmente este conflicto que no se va a resolver. Esto es lo mismo que el tema de la Constitución, no porque vaya a haber un plebiscito que esto se va a resolver de una vez y para siempre. Es el inicio de un proceso y dentro de ese proceso un capítulo muy importante es el de los pueblos originarios. Isabel. O sea, mira, todos los actos de violencia en la Araucanía tienen que ser condenados. El acto de ayer me parece especialmente simbólico además porque sale herida una niña. Yo creo que es muy ofensivo para el pueblo mapuche y para sus reivindicaciones y sus legítimos derechos vincular y que un grupo de violentistas que es pequeño pero muy efectivo se arrogue esa causa mapuche. A mí me llegaron ayer varios mensajes y videos de líderes mapuches, mujeres y hombres de la Araucanía indignados por lo que ocurrió ayer e indignados también porque se use su causa y sus legítimos derechos que han sido efectivamente postergados por más de 100 años en nuestro país para avalar un acto terrorista como podría ser calificado el acto de ayer y todos los actos especialmente en los últimos meses y creo que no es menor que ese haya sido un hecho de una violencia enorme justo en una semana en la que el gobierno de verdad que puso bastante su capital político para poder resolver un tema que podría haber terminado muy mal como el tema de Celestino Córdoba. A propósito, el gobierno no dudó en calificarlo de terrorista. No sé si ayuda o no esa calificación desde el punto de vista del resultado investigativo, Cristian. Bueno, yo creo que es terrorismo también, no tengo duda, pero el cómo se califique legalmente es otra cosa. Pero para mí es bien interesante lo que dijo Isabel, porque yo creo que en todos los conflictos los sectores extremos siempre actúan muy fuerte cuando hay acuerdos. Lo peor que le puede pasar a un sector extremo es que haya acuerdo. Lo vimos en Chile con el plebiscito del 88, que hubo sectores, digamos, que iniciaron una ofensiva bastante fuerte porque no querían una salida pacífica
Y a principio de la transición también. Claro. ¿Recuerda? Con ese grupito que... Exactamente. O sea, a mí no me extraña que esta emboscada haya ocurrido después del acuerdo de Celestino Córdoba. Y eso le quita piso a todo el mundo. Yo tengo la impresión de que algunos que se tentaron con apoyar a Carabineros Rodolfo Stange, el raciocinio fue, oye, hemos pagado un costo muy fuerte con el sector más duro de nuestra coalición, con el acuerdo con Celestino Córdoba. No paguemos otro costo con el tema de Stange. Entonces, los grupos extremos lo que hacen es que le van quitando margen de negociación a los moderados. Y yo creo que, me imagino yo que deben al final estar bastante contentos que esto haya tenido tanta fuerza y sin tener la certeza, digamos, que haya sido herida una niña de 9 años, si bien eso atenta contra el prestigio de ellos, bueno, entre comillas, obviamente, el hecho que mientras más grave sea, es más funcional a su objetivo. Yo creo que cada vez que veamos un acuerdo, vamos a ver más atentados, porque ese es el objetivo, digamos, inviabilizar los acuerdos. Ahora van a llegar, obviamente que esto hace con que las personas que quieren autodefenderse en la Araucanía vayan con más fuerza. Claro. Y ahí se van potenciando los dos sectores. Cristian Bofill, Isabel Pla, Alfredo Joñán, esta mañana en la conversación de política y de actualidad de este Mesa Central domingo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Haber desafiado el frío matinal de hoy. Gracias, Iván. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. También estamos con nuestro auspiciador porque hoy prevenir es más importante que nunca. AirLife, con su tecnología única y 25 años de experiencia, elimina hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira con AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. AirLife, aire puro con nosotros aquí en Mesa Central. Mesa Central que hacemos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, y en el siguiente bloque estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Más adelante también un panel de alcaldes que desmenuzan toda la política que se ha discutido también en la primera parte de Mesa Central. Al regreso de la pausa estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Mesa Central. Estamos, por supuesto, en la pantalla del 13 y también en todas nuestras plataformas y en transmisión simultánea con Tele 13 Radio a esta hora en todas nuestras señales. Lo habíamos prometido, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está esta mañana acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre un placer. Oiga, usted se preocupa mucho de los proyectos que están, que siguen avanzando. Hay varios que ya salieron después de bastante tramitación. Y el proyecto el de empleo, el que flexibiliza el seguro de desempleo, la verdad es que se ha demorado más de la cuenta, ¿no? Se ha demorado muchísimo. La verdad es que ha tenido un transitar largo, difícil. Tuvo un muy buen recorrido en la Comisión de Hacienda del Senado, donde yo quiero agradecer además la labor de esa comisión y su presidente, el senador Letelier, donde se hicieron varias mejoras y a posteriori se fue dilatando, no se puso en tabla. Ahora está en la Cámara, pasó por la Comisión de Trabajo, donde básicamente lo dejaron vacío en un acto político. Y yo espero que ahora en la Comisión Mixta podamos salir rápidamente, porque llevamos más de 50 días. Este es un proyecto que solo hace mejoras respecto a la Ley de Protección del Empleo, para que se entienda bien. Se aumentan las tasas de reemplazo, esto es el porcentaje del sueldo que el trabajador recibe, se bajan los requisitos para que más trabajadores puedan acceder y se extienden los meses en que se recibe el beneficio. Y esto es particularmente relevante. ¿Esto es con cargo al pilar solidario del seguro de desempleo? No, esto es con cargo al fondo de seguro de cesantía, y recuerde usted que en ese fondo el Ejecutivo, el Gobierno, el Estado, compromete a poner hasta 2.000 millones de dólares para mantener la sustentabilidad. Por eso, es con cargo a esa... Claro. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, yo tuve conversaciones con el mundo de la construcción, sindicatos, obreros ahí, trabajadores. Me pedían, por favor, que esto salga rápido, porque a ellos el proyecto anterior les duraba 3 meses, entonces ya se les está acabando. Sí, claro. Esa es la regla general, esa es la regla del seguro de desempleo, y en protección del empleo quedó lo mismo, 3 meses. Entonces, es muy importante que esto salga rápido. Hay muchos chilenos y trabajadores chilenos y chilenas que lo esperan, así que ahora, ojalá. Esto lo hemos visto en varios otros proyectos. Lo que la oposición reclama, y yo creo que puede tener legitimidad y puede tener un punto en eso, es que no es suficiente y por lo tanto, para obligar a la negociación, vota en contra, digamos. No es que suponga per se, porque nadie se puede oponer a ampliar los beneficios. Claro, pero eso tiene un límite. ¿Sabe por qué? Porque una cosa que la oposición nos ha criticado hasta la saciedad, y en algunas oportunidades con razón, esto de llegar rápido. Hay que llegar rápido, ¿no es cierto? Y esta pandemia es extremadamente dinámica, la verdad es que es una medida tras otra. Y acá la necesidad de llegar con sentido de urgencia es fundamental. Entonces, para los chilenos resulta difícil de entender
que cuando uno va con un proyecto que además se ancla exactamente en lo que firmamos en el acuerdo nacional, en el acuerdo hace 2 meses atrás, El del 14 de y que junio. se mejora y el gobierno tiene toda la flexibilidad a patrocinar esas mejoras, porque entendemos que lo que queremos es mejorar las condiciones. No puede ser que en esas condiciones, o es difícil entender para la ciudadanía que en esas condiciones el proyecto siga tramitándose y llevamos prácticamente 2 meses desde que se ingresó con la máxima urgencia, que es la discusión inmediata. Esa es la urgencia que le ha puesto el Ejecutivo a este proyecto, por lo tanto ojalá que pueda salir. ¿Qué disposición tiene el gobierno a negociar de modo que salga efectivamente la comisión mixta? Mire, política siempre es negociación. Ahora, este proceso largo el gobierno ha tenido completa flexibilidad, se ha allanado a todos los cambios, lo mismo que en el tema de las medidas tributarias transitorias, las medidas pro reactivación que logramos aprobar, ¿no es cierto?, esta semana, pero que también se basaron en un acuerdo nacional y se demoraron 50 días yendo a una comisión mixta y, por supuesto, durante todo el proceso el gobierno tuvo flexibilidad a negociar, eso es parte de la política, pero creo que lo importante es que demos una señal que en proyectos estructurales y que la ciudadanía espera, tenemos que salir más rápido, eso es indudable. ¿Hay algún otro proyecto que quede, aparte de los proyectos importantes de asistencia? Bueno, está el fondo COVID, que en el fondo es lo que le da la estructura y la institucionalidad para generar este fondo de hasta 12.000 millones de dólares, que básicamente es un registro donde uno va marcando estos gastos extraordinarios y se van computando contra ese fondo. Ese proyecto ya también lleva varias semanas, tuvo un paso por la Cámara de Diputados en que se desnaturalizó bastante, porque la idea original de este fondo es que fuera súper ágil. Si lo que se entiende acá es que necesitamos agilidad y necesitamos tener resguardo, que esos fondos queden bien marcados, queden tomados de razón por la Contraloría, etcétera, claro, pero con un sentido de agilidad. Y la verdad es que se le pusieron bastantes cortapisas que lo hacen más rígido y es lo que vamos a discutir en la comisión, en lo que estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado en estos días. Ahora, es una ayuda indirecta, ningún beneficio se ha demorado porque no esté esa ley. No, uno puede operar en paralelo, porque claro, al final, insisto, el sentido es que los recursos extraordinarios que uno vaya gastando queden como marcados, por así decirlo, y queden computados contra este fondo. Oiga, lo que viene ahora en septiembre es la portabilidad financiera. ¿Va a ser efectivamente una ayuda para quienes quieren hacer competir a los bancos para financiar sus créditos, sus deudas? Nosotros esperamos que sí. Creo que este es un proyecto, una ley tremendamente importante, aunque suene un poquito abstracta para quienes nos escuchan, porque lo que hace esto esencialmente es bajar los costos de cambio de una institución financiera a otra, los costos tuyos o míos, para poder portar nuestros créditos de consumo, hipotecarios o otra índole, desde una institución a otra. La analogía correcta acá es como la portabilidad numérica en la telefonía celular, ¿ya? Claro, si yo recibo una oferta de otra empresa, me puedo cambiar con mi número. Claro, ¿cuál era el problema antes? Que podía llegar una re buena oferta de otra empresa, pero yo tenía, si que me quería cambiar de compañía, perdía mi número y con eso perdía todos mis contactos. Entonces yo decía, sabéis que en realidad en estas condiciones mejor no. Acá pasa un poco lo mismo, para cambiarse de institución hay una serie de costos, papeleos, pagos, prepagos, información, y lo que hace portabilidad financiera es bajar esos costos y facilitar que uno se cambie. ¿Y por qué digo que esperamos que esto tenga impacto? Lo estuvimos hablando esta semana con Sebastián Sichel, el presidente del Banco Estado, viendo cómo el banco va a poder tener un rol activo en esta portabilidad. ¿En qué sentido? Súper simple. Imagínense una persona que tiene un crédito con una institución acá, del retail, quizás una cooperativa, quizás una caja de compensación, no tengo idea, otro crédito por allá. Banco Estado va a tomar una política en que, en base a la portabilidad financiera, yo agarro todas estas deudas, las porto, las consolido, y hago un paquete de consolidación de deuda, en que al final del día la persona, a ti o a mí, lo que va a pasar es que su carga financiera, el monto mensual que destina a pagar sus créditos, va a bajar. Eso se llama competencia, eso se llama utilizar los beneficios de la portabilidad financiera, y esperamos que esto se expanda a toda la industria, porque al final son beneficios concretos para las personas, les va a bajar su carga. Lo que debería pasar a partir del 8 de septiembre, que entra en operación la ley, es que a mí me empiecen a llegar de otros bancos ofertas competitivas, digamos. Por supuesto, eso debería pasar. Por supuesto, y es la posibilidad de consolidar estas deudas que yo tengo desparramadas. Imagínate que realmente tú tienes, mucha gente que nos escucha de tener este caso. Tengo una deuda comercial pagando 20% de interés. Pucha, hoy día yo puedo portar esto, consolidarla en un banco y que me la refinancien a una tasa menor, y al final voy a pagar menos mes a mes. Y otra cosa, Iván, que yo creo que es importante acá, creo que esta ley es el primer paso de algo más grande que nosotros queremos acometer. Al final del día, la portabilidad financiera, ¿qué es lo que es? Es que yo migro mis datos, mis productos financieros de una institución a otra. Es la primera etapa, muy importante. La segunda es ir en dirección hacia lo que se llama la banca abierta, open banking en inglés, que al final del día es tener protocolos de información de tus datos
que puedan ser interoperables entre las instituciones financieras. Y ahí sí que te empiezan a llegar ofertas de todos lados, tienes un ecosistema competitivo donde los bancos son actores, las fintechs son otros actores relevantes y para allá hay que ir, obviamente. Hay que ir para allá, pero ¿hay algún problema, entiendo, así lo ven los expertos, en el reglamento que se dio? Porque les deja demasiado margen, dicen los críticos, a las instituciones financieras para decir qué trámites son físicos y qué trámites son digitales, online, y además de qué manera se garantiza la identidad de las personas, lo cual puede efectivamente darle una ventaja a un banco para bloquear la salida de sus clientes. Mire, a ver, el espíritu está claro. Yo creo que lo importante de estos proyectos es tener cuál es el objetivo, cuál es el espíritu, es facilitar la portabilidad. La ley es clara en que los bancos tienen que disponer tanto de la posibilidad de recursos papel como recursos digitales para poder hacer la operación. En ese sentido, no hay discusión. Respecto al reglamento, obviamente que los reglamentos uno va a ir descubriendo problemas o cosas en el camino que tienen que perfeccionarse, y por eso insisto que lo relevante acá es tener a la vista el espíritu del proyecto, que es que las personas, tú, yo, quienes nos escuchan, puedan cambiarse fácilmente de instituciones financieras y así poder beneficiarse de la competencia, de las mejores condiciones. Para allá hay que ir, y por eso insisto, el otro paso, el paso que sigue, donde deberíamos apuntar, y nosotros queremos trabajar en esto, es la banca abierta completamente como la tiene Inglaterra. Por Ahora, este proyecto viene de mucho antes de todo, digamos, sí. Y mucho antes de que estuviéramos en esta crisis económica y en la pandemia. A propósito de deudas, hay un proyecto en el Congreso que suspende el pago de diversas cuotas de diversos tipos de créditos, digamos. ¿Por qué al gobierno no le gusta ese proyecto? Si tiene sentido en un momento de crisis económica, de apriete económico para la gente. Mire, es contraintuitivo. Yo estuve en la Comisión de Economía esta semana sobre este proyecto. Había estado antes ya refiriéndome al mismo. Porque este es el típico proyecto de algo que suena bien y que es legítimo, uno entiende, uno empatiza con cuál es el objetivo, que es decir, oye, mira, acá hay un montón de personas que tienen problemas para pagar sus créditos, chutémoslos, posterguemos. Pero cuando usted lo hace a mansalva, hay que ver cuáles son los efectos de segunda vuelta de esto, porque cuando usted hace eso, y lo ha dicho el presidente del Banco Central, estuvimos en el Consejo de Estabilidad Financiera el día viernes analizando exactamente esto con la CMF, el Banco Central, las super de pensiones, lo que ocurre es que usted tiene un serio riesgo de que el crédito se restrinja, se contraiga. Y eso es exactamente lo que usted no quiere que suceda. ¿Por qué, me dirán ustedes, puede pasar esto? Porque cuando se postergan cuotas de manera general, ¿no es cierto?, de manera forzosa, lo que ocurre es que los bancos tienen que hacer más provisiones, la reglamentación así lo exige, por de pronto tienen que hacer más provisiones, aumentan los niveles de riesgo de los créditos y eso se refleja en que la disponibilidad o la capacidad de poder generar más créditos a futuro se restringe, porque usted tiene un marco regulatorio que tiene que cumplir y el hecho de que usted fuerce estos diferimientos hace que la posibilidad de prestar más se restrinja. Y lo que uno quiere para este momento de la salida es bien obvio. Uno quisiera que se preste más y no menos. Hay una gran particularidad de esta crisis, que es algo que, como ocurre y como está bien, nadie la valora, pero es una cosa muy novel. En esta crisis, el crédito, a diferencia de todas las otras crisis económicas, no se ha contraído. El crédito comercial ha subido, no ha bajado. Eso no es producto de obra de magia. Aquí había una política detrás, con un rol muy importante del Banco Central, con un rol muy importante del Ministerio de Hacienda, con un rol muy importante de la Comisión de Mercados Financieros, que producto de distintas acciones y una coordinación continua han derivado en que por vez primera el crédito comercial ha crecido en circunstancias que en todas las crisis anteriores ha caído. Entonces acá, ojo con estos proyectos, los efectos, las externalidades negativas, por así decirlo, los efectos segunda vuelta de una buena intención en la expansión del crédito pueden ser bien relevantes. Ahora, como dice usted, es contraintuitivo y hay muchos, incluso en el oficialismo, que pueden verse tentados a aprobarlo y si se da ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Bueno, nosotros por de pronto ingresamos una indicación sustitutiva donde el proyecto que nosotros habíamos anunciado de permitir postergar los créditos hipotecarios para las familias de clase media, es decir, propiedades hasta 10.000 UF de valor de la hipoteca o 5.000 UF de avalúo fiscal aproximadamente. Familias que hayan tenido pérdidas de ingresos, que pudieran hacer esta postergación, pero no contra nada. Había una garantía estatal que precisamente le permitía a los bancos hacer esta postergación de manera generalizada, pero sin comprometer su solvencia, sin comprometer su liquidez y sin comprometer los resguardos regulatorios que la obligarían a tener que bajar el crédito. Porque está la garantía estatal. Claro, la garantía estatal hace ese efecto, suple ese defecto
que tiene el proyecto de ley que usted señala y que además no solo refiere a los hipotecarios, refiere también a los créditos de consumo y de otra índole. Ahora, los hipotecarios son la parte más relevante de esta ecuación y nosotros vamos a seguir empujando en esa dirección, de que sea contra una garantía, porque lo que queremos es lograr el objetivo de aplazar estos créditos para las familias que lo necesitan, pero sin comprometer la capacidad de que los bancos y las instituciones financieras expandan el crédito. Esto es muy importante, Iván. Lo que necesitamos para la recuperación es que el crédito siga fluyendo y que se expanda, y en caso alguno que se contraiga. Si se contraiga, la recuperación va a ser mucho más difícil. Ministro, hay hartos temas, hay algunos que tienen que ver con la disposición que ha tenido el gobierno y usted mismo para negociar con la oposición en el último tiempo, pero también algunos temas que tienen que ver con el futuro, con lo que va a pasar en la discusión constitucional respecto de la economía. Le propongo que hagamos una pausa y seguimos. Bien. ¿Le parece? Bien. Hacemos la pausa en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta mañana en Mesa Central por la pantalla del 13 y en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Ministro, me empiezan a llegar preguntas durante los comerciales, evidentemente. Y se están empezando a llegar al final de los plazos, porque esta crisis ha durado mucho más de lo que pensábamos cuando se legisló incluso. Y por ejemplo, empiezan a llegar los pagos de las primeras cuotas de los créditos de las pymes, los créditos COVID de las pymes. ¿Se piensa ya en una postergación porque hay muchas actividades que no se han reiniciado? Bueno, lo primero, Iván, es que acá todo lo que hemos hecho en estos meses es sobrellevar la emergencia, que nos tenía esencialmente restringido nuestra capacidad de movilidad, distanciamiento físico, y ahora estamos en un proceso de reapertura gradual, paso a paso, que espero que podamos andar en eso, porque es súper importante que esto se haga de buena manera, de forma gradual, con la colaboración no solo de las autoridades, de los empresarios, los trabajadores, sino que de la ciudadanía en general. O sea, acá, si no somos capaces de hacer la pega responsablemente todos, la verdad es que la recuperación, la reactivación de la economía y sobre todo la recuperación de los empleos va a estar puesta en riesgo, va a ser muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, las empresas que han podido suspender, que han accedido a estos créditos blandos, FOGAPE, ¿ah? La primera medida es que vuelvan a tener actividad, si esa es la verdad. Claro. O sea, nadie puede vivir de postergar. Al final del día creo que incluso es un flaco favor. Ya, pero ¿qué hacen por mientras, digamos? Bueno, lo que hay que hacer por mientras es tener que abrirnos, ¿cierto? Y tener en cuenta además que el programa FOGAPE, si estamos pensando en ese programa, no se acaba. El programa sigue vigente hasta abril del otro año. Eso es algo que yo siempre repito porque se nos dice, oye, mira, estos son los números, los 3 meses, que no han llegado al objetivo que tenían de plata. Hoy llevamos 12.000 millones de dólares en 3 meses, es una cifra bien grande, y este programa dura hasta abril. Entonces, acá tiene que haber un segundo impulso para recuperarse, para levantarse, para que estas platas que estas empresas tuvieron para sobrevivir, para estar con ventilación mecánica, bueno, ahora tienen que necesariamente tener un segundo impulso a través de la palanca del crédito, a través de otras medidas que impulsaremos como gobierno para levantarse, operar. Y eso al final, en definitiva, es lo único que importa, es poder producir, es poder generar empleo, es poder tener la fuente permanente de mis ingresos que se basa en la actividad económica, en la actividad comercial de la pequeña, la mediana, la gran empresa. Pero el gobierno está abierto a que haya flexibilidad o que haya extensiones de... Por supuesto, nosotros siempre vamos a buscar las mejores fórmulas para que eso ocurra. Lo importante es hacerlo con responsabilidad, porque la solución facilista de decir, oye, posterguemos nomás, como si esa fuera la solución, y después vemos qué pasa, la verdad es que no resulta, porque como yo te decía antes, tiene efectos adversos. La postergación de créditos indiscriminada, sin más requisito que simplemente que la ley lo obligue, es una mala idea, no porque el objetivo no sea loable, sino porque puede tener como consecuencia, así lo ha dicho el Banco Central con mucha claridad, la CMF con mucha claridad, y yo también lo digo hoy día con mucha claridad, puede tener como efecto que el crédito se restrinja. Y lo que nosotros queremos, precisamente respondiendo a tu pregunta, es que el crédito fluya precisamente para apoyar la recuperación de los distintos emprendimientos. Ministro, el senador Carlos Monte, en una entrevista que le hace a Paula Comandari, que se publicó en T13.cl hace algunas horas, dice que considera que el gobierno está cada vez más duro en la negociación. Y lo culpa a usted, que es la relación de la Comisión de Hacienda, digamos. Dice que a usted le cuesta asumir que hay propuestas que no son las que él propone y que ha sido demasiado rígido en algunas iniciativas, que el endurecimiento del gobierno también lo afecta. Mire, bueno, yo hablé esto con el senador Monte personalmente, así que puedo referirme a ello, pese que a mí no me gusta entrar en discusiones bilaterales, menos por la prensa, ¿no? Pero yo creo que
Primero, yo soy un convencido de que el diálogo y los acuerdos son fundamentales siempre, siempre, y doblemente fundamentales en una crisis como esta, porque es de un calibre que no hemos conocido nunca. O sea, acá requerimos, y no una frase bonita nomás, requerimos del concurso y la generosidad de todos, porque si no, no vamos a lograrlo de la manera que los chilenos esperan. Acá no nos olvidemos que tenemos más de 20% de desempleo, es un desafío mayúsculo, y tenemos que encontrarnos, no en todo, pero tener una comunidad de objetivos para acometer esta tarea que es la prioridad nacional 1, 2, 3, 4 y 5, que es recuperar el empleo. Es trabajo, trabajo, trabajo. Y en esa línea yo quiero decir con mucha sinceridad que la voluntad de diálogo mía y en nombre del gobierno ha estado permanentemente presente. La prueba de esto, Iván, es que hace 2 meses tuve el privilegio de encabezar en nombre del gobierno el acuerdo nacional que firmamos, ¿no es cierto?, y en el cual el senador Montes participó. Estuvimos 2 semanas encerrados, trabajando duro, discutiendo, escuchándonos, muchas veces con momentos de tensión. Montes dice que no lograron mucho. Bueno, es que, mire, yo sí, en cambio digo, sí logramos mucho, porque yo le asigno la mayor importancia a ese acuerdo. Quizás esa es la diferencia entre el senador y yo. Yo creo que ese acuerdo es tremendamente relevante, porque se hace en un ámbito acotado. Quizás esa es la crítica que muchos le hacen, que aquí no está todo. Bueno, exactamente, aquí no está todo, y por eso tiene valor, porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial, y por eso que eso esencial, ese acuerdo, es muy fundamental que lo respetemos. En ese acuerdo estuvo la voluntad de diálogo de todos, la del gobierno, representado a través mío, de otros ministros que tuvieron un rol muy importante, de los senadores que ahí participaron, del diputado Ortiz. Lamentablemente hubo sectores políticos que se restaron, el Partido Radical, el Frente Amplio al final, pero yo creo que la voluntad de diálogo está ahí. Nosotros lo que hemos hecho en estos días es dialogar en torno a los acuerdos que nosotros ahí forjamos, y hemos seguido dialogando. Y yo voy a seguir dialogando, por lo menos mi espíritu va a ser siempre ese. ¿No es que el gobierno se haya endurecido? Yo creo que, mire, yo creo que las partes se han endurecido, la política se ha endurecido en general. En primer lugar, porque yo creo que para nadie es indiferente estar encerrado. Yo siempre lo he dicho, las relaciones y las negociaciones vía Zoom son muy distintas que cuando uno va al Congreso, cuando se mira, habla, tiene una percepción que es humana al final del día. Si la política es de la esencia de la humanidad, es un intercambio social, y eso se pierde por Zoom. Naturalmente las pasiones se agitan, las angustias se exacerban, y ser llevado sus ideas muchas veces tiende a primar en muchos casos, ¿ah? Pero yo creo que la disposición al diálogo, Iván, que es lo fundamental, al menos desde el Ministerio de Hacienda, desde el gobierno, va a estar ahí, estará ahí, y yo la invitación que he hecho recurrentemente, porque soy convencido que en base al diálogo y los acuerdos es la única fórmula para salir adelante. Ministro, estamos prácticamente a 2 meses del plebiscito y el debate sobre el futuro empieza a tomarse la agenda. Hoy hay distintas personas que plantean algunos asuntos que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, Fernando Atria plantea que la autonomía del Banco Central es demasiado grande, demasiado absoluta en la Constitución, y que habría que revisarla, por ejemplo, proponiendo que los consejeros del Banco Central sean acusables constitucionalmente para que respondan por medidas que pudieran haber tomado y que hayan afectado a la gente. Mire, no he analizado en detalle. Lo único que sé es que hoy día hay una visión bastante compartida de que el Banco Central tiene que ser autónomo, y no lo digo solo en Chile, lo digo en el mundo. Esta es una experiencia que los países han aprendido desde los 80, que cuando se consolidó la autonomía de los bancos centrales, y que muestra una sola cosa, que en el combate de la inflación, que al final es un impuesto que afecta sobre todo a la gente de menores ingresos, y en velar por la estabilidad del sistema de pago, los bancos centrales autónomos han hecho una pega infinitamente mejor que cuando esa autonomía estaba en tela de juicio. En el pasado, digámoslo con claridad, y este debate lo tuvimos a propósito de la posibilidad de que el Banco Central, una reforma constitucional y una ley orgánica que acabamos de aprobar, pueda adquirir en el mercado secundario bonos de tesorería. Tuvimos esta discusión. Cuando los bancos centrales empiezan a financiar al fisco, cuando tienen línea directa, cuando el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no solo tienen línea directa por teléfono, sino que son más o menos la misma persona, los países tienen tremendos problemas porque caen en la inflación. ¿Ah? Nuestra propia experiencia, nuestra propia historia económica, Iván, lo muestra. Cuando se ha perdido esa autonomía en el pasado, hemos tenido episodios de inflación que han derivado en hiperinflación. Yo creo que esa es una lección a sacar muy importante, y por lo tanto en toda nueva constitución creo que la autonomía del Banco Central, que ha dado pruebas de ser un lujo, de ser de un altísimo nivel y de haber acometido su rol con creces, tiene que ser resguardada sin duda alguna. Hay otra definición económica que es de una persona de su sector, de Joaquín Lavín, que dice que está por el fin de la focalización, de que eso se termine.
de que se termine y que pasemos a un estado de derechos sociales garantizados. Y también el fin del estado subsidiario como tal, que no le interesa tanto la definición constitucionalmente hablando. ¿Qué le parece esa discusión en el marco de la discusión constitucional? Me parece, por cierto, que son todo el tipo de cosas que son debatibles. Yo creo que nuevamente volvemos al diálogo, al escucharnos, al presentar argumentos, a salir simplemente de la frase cliché, que yo creo que es algo que nos ha invadido mucho en estos meses de pandemia, en este año post-crisis social también. El cliché y la frase queda y no nos detenemos a analizar los argumentos. Yo espero que tengamos espacio para dialogar, para presentar argumentos, porque sobre esos dos temas, dos reflexiones. Primero, no cabe duda que estamos en una etapa donde hay ciertos pisos en distintas áreas que tenemos que tener pisos exigentes y comunes para todos. Ahora, yo no abandonaría el principio de focalización por una razón muy sencilla. Cambiémosle el nombre. La focalización no es otra cosa que un principio de justicia distributiva, donde usted sobreconcentra los esfuerzos en aquellos que tienen más carencias, más necesidades, y los desconcentra o lo hace menos exigente en aquellos que tienen menos necesidades. Y eso parece ser un principio de justicia bien fundamental. Yo quisiera sobreinvertir, sobreapoyar, precisamente porque son personas, son familias que parten de más atrás, a aquellos que tienen más carencias, ¿no es cierto? A ellos darles más y no darles lo mismo a aquellos que sí tienen más. Entonces la focalización yo la pensaría más bien en una lógica de justicia distributiva básica, que parece del todo razonable, sobreapoyar, sobreinvertir en quienes parten de más atrás. Y respecto a la subsidiariedad, yo creo que acá, de una vez por todas, tenemos que entender y descorticar, desmenuzar bien qué significa el concepto. Porque acá también ha habido una utilización un poquito mañosa, genérica, de qué es lo que es la subsidiariedad, que algunos lo ven como que básicamente se prescinde del rol del Estado. Eso es una caricatura. ¿Le ha impedido al Estado hacer algunas cosas? La subsidiariedad, en el fondo de los fondos, ¿qué es lo que es? Es valorar el rol de la sociedad civil para que efectúe labores, bienes públicos que el Estado también típicamente hace, pero puede hacer complementario esa acción. ¿Quién se podría oponer a que la sociedad civil, particularmente en tiempos de desprestigio de la política, de nuestras instituciones, tenga un rol más activo? Yo diría que nadie. Yo creo que es precisamente lo que necesitamos. Entonces quizás cambiémosle el nombre o refirámonos o contextualicemos el concepto, ¿ya? Pero vayamos al fondo del debate. Si al final la subsidiariedad es eso, es un rol activo de la sociedad civil, y yo creo que al menos algo que en lo que yo estoy muy de acuerdo. Oiga, y lo último, el presidente dice que le parece que le ha pedido a todos los ministros que, en fin, que tengan neutralidad, aunque por supuesto pueden expresar cuál es su preferencia. ¿Usted sigue estando por el apruebo, no? Yo no he cambiado mi posición respecto a lo que dije alguna vez, así que sí, eso, sigo estando por el apruebo, efectivamente. Ya, está bien. Pero el presidente nos ha pedido, y tiene toda la razón del mundo, me parece a mí, es tener neutralidad, o sea, independiente de la postura personal, que uno tiene que transparentar cuando la ha hecho pública, y no ser un activista de la causa, porque acá es fundamental, y aquí el presidente, creo que muy lúcidamente en la entrevista que da La Tercera, insistió muchas veces en este punto. Acá lo que no puede pasar son dos cosas. Primero, que este debate de la Constitución se politice, en el sentido que sea capturado por las fuerzas políticas, por los partidos políticos. Esto tiene que ser una gesta de la democracia, con alta participación, con entusiasmo, una mirada positiva respecto a una visión de futuro que como país queremos darnos, independiente que estemos por el rechazo o por el apruebo. Creo que eso es lo primero, o sea, mirar esto como desdramatizarlo, en el sentido de mirarlo con optimismo, como una gesta de participación ciudadana que ojalá se haga con masiva concurrencia, ojalá haya altísima participación. Y lo que resulte de esa votación, podamos entrar en un proceso de diálogo genuino, abierto, positivo, no maniqueo, no de los vencedores, no de los vencidos. Creo que tenemos que encontrarnos en esta discusión, eso es lo que queremos. Y el segundo punto, Iván, es creo que precisamente en línea con lo anterior, sería fatal que esto se instalara como una lógica de buenos y malos, de los vencedores y los vencidos. Acá tenemos que encontrarnos en el diálogo, todos queremos un cambio, en eso no hay discusión, todos tenemos que levantar la mirada y proyectar el país que queremos a los próximos 20, 30 años, con pisos exigentes de seguridad social, que duda cabe, si no cabe duda que nuestro país se ha ido moviendo y se va a ir moviendo cada vez más hacia una lógica más socialdemócrata, y eso creo que es un dato de la causa, ¿ya? Pero en ese diálogo, en ese recorrido, tenemos que tener apertura a dialogar, a encontrarnos, y no simplemente a tener una división maniquea que nos hace muy mal
como país, creo yo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, le agradezco mucho la gentileza. Yo le agradezco la invitación. Muy buenos días. Buenas tardes ya a estas alturas. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les muestro un pedacito de la programación de Instagram TV de Tele 13 Radio. Esta semana Andrea Vial conversó en Pura Ciencia con Mauricio Sehilschiffer, científico argentino que es el responsable de liderar la producción de la vacuna contra el COVID-19 para Latinoamérica. Esto es parte de lo que conversaba. Yo necesito tener la prueba clínica aprobada para poder comercializar la vacuna. Pero si yo espero a que termine la prueba clínica para empezar a producir la vacuna la voy a tener recién bien entrado el año que viene, lo cual en medio de una pandemia es una barbaridad. Entonces se va a empezar a producir a riesgo. Es decir, sin saber... Cuéntanos eso. Claro, digamos, se va a empezar a producir vacuna sin saber si esa vacuna va a ser aprobada. Si esa vacuna no es aprobada, todo lo que se produjo hay que tirarlo. Estamos de vuelta en la pantalla del 13, también en Tele 13 Radio en transmisión simultánea por Haciendo Mesa Central domingo. Y ahora tenemos un grupo selecto de alcaldes muy interesante para que comentemos la actualidad política. Ya los están viendo en pantalla, ya están en el estudio. Evelyn Matei, ¿cómo está, alcaldesa de Providencia? Acá en el estudio también Raúl Torrealba, el alcalde de Vitacura, ¿cómo está, alcalde? Iván, buenas tardes. En Zoom, Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, ¿cómo está, alcalde? Hola Iván, buenas tardes, gracias por la invitación. Y Álvaro Ortiz, el alcalde de Concepción, ahí con el símbolo de la ciudad atrás. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gran abrazo para Evelyn, Jorge y también Raúl y a todos quienes hacen posible Mesa Central. Gracias por la invitación, gracias por considerarnos. Gracias a usted por estar. Oiga, vamos a partir con la alcaldesa Matei, que hoy día publica una entrevista de la Soledad Vial en El Mercurio y hace una propuesta que me gustaría entender bien. Usted dice, demos participación a los ciudadanos, que son mucho más sensatos que los políticos, dice, la van a querer harto los políticos. Cuando votemos en abril por constituyentes, también podríamos preguntar por una hoja de ruta para el proceso constituyente. A ver, ¿cómo es esa proposición? A ver, lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, es que muchas veces los políticos están legislando un poco de espalda a la ciudadanía. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el 6%, en que la mayoría quiere que vaya a su cuenta, pero muchos quieren que vaya a una cuenta común. Es lo que está sucediendo, parece que se va a dar vuelta, sí, el tema de la migración, donde la mayoría de los chilenos quiere que haya un poco más de control de la migración. Y yo creo que además hay tantos temas que venimos debatiendo hace tanto tiempo y que no se resuelven. No se resuelve, por ejemplo, la reforma previsional. Llevamos años en eso. No se resuelve el tema del matrimonio igualitario, si hay eutanasia o no, si hay aborto libre o por las 3 causales. Hay una serie de cosas que, a ver, tengamos claro además que los constituyentes los van a proponer los propios partidos. Entonces es bastante probable que muchos de los políticos que ya no pueden ir a la reelección sean propuestos como constituyentes. Y por lo tanto es bastante probable que o es posible, seamos más optimistas, es posible que en el órgano constituyente, ¿no es cierto?, haya un poco el mismo ánimo que vemos hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado, de una pelea que finalmente no avanza ni retrocede. ¿Y entonces, ahí están. Entonces, la idea es, démosle, que la ciudadanía, el día que vote por los constituyentes, le diga sí. Pero, por ejemplo, el matrimonio igualitario se vota. ¿Sí o no? Me da lo mismo. Pero el que gana, eso es como un mandato. En el fondo la idea es que una serie de cosas... tercera pregunta, digamos, en el fondo. Exactamente, que hayan varias preguntas, por ejemplo, sobre el aborto, sobre todo, por ejemplo, matrimonio igualitario, por ejemplo, sobre el destino del 6%, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, tantas cosas que causan tanta polémica en Chile y que yo creo que la ciudadanía tiene su opinión formada, pero los políticos de alguna manera siempre nos las arreglamos, porque yo soy política, no las arreglamos para efectivamente no legislar en aquello que a nosotros nos incomoda. Y yo creo que la única forma, ¿no es cierto?, de ir quitándole poder a esta clase política es dándole el poder a la ciudadanía, que ellos se expresen, que ellos voten y le fijen el marco al órgano constituyente. Veamos cómo piensan alcaldes de la oposición, que justo son los que están en Zoom hoy día. ¿Qué piensa el alcalde Charp? ¿Flota esa idea o no? ¿Cómo la ve? A mí me parece que Evelyn introduce un debate interesante, sin lugar a ninguna duda.
Creo que la forma de haber resuelto el problema que señala Evelyn era haber permitido que la ciudadanía en la papeleta de octubre tuviese la posibilidad de elegir por una asamblea constituyente. Esa posibilidad hoy día no existe. Y efectivamente hay un problema importante que tiene que ver con cómo los independientes, el mundo profesional, las asambleas y los cabildos que se autoconvocaron desde el 18 de octubre a la fecha, logran participar e incidir en este proceso y que no termine siendo un proceso más bien de transacciones políticas electorales, sino que más bien sea un proceso de debate de ideas. Creo que el mecanismo de lista de independientes constituye quizás una oportunidad. Ahora, la idea es que existan la menor cantidad de barreras de entrada posible. Lo interesante también es no dejar simplemente que el órgano constituyente sesione sin posibilidad de algún control político ciudadano, me refiero, sobre ese órgano constituyente. O sea, si elegimos un grupo de representantes y luego interactuamos con ese grupo de representantes con el resultado de su trabajo, una vez que termine el proceso constituyente, creo que nos vamos a perder una tremenda oportunidad. Por ejemplo, sería perfectamente posible de que se puedan ir identificando disensos en el órgano constituyente y someterlos quizás a plebiscitos también. O sea, si hay materias que son muy controvertidas, lo mejor es que la gente decida. Entonces, creo, si es que mal no interpreto a Evelyn, que el órgano constituyente sea lo más democrático posible. Hay que profundizar la democracia. O sea, la democracia es la antítesis a las diferencias, la democracia es la antítesis también a la violencia y a la odiosidad que de repente se toma la política. Así que, en la medida de que se profundice el proceso constituyente desde una perspectiva democrática, creo que es una buena idea. ¿Qué le parece, alcalde Torrealba? A ver, dos cosas. Primero, leí temprano la entrevista de Evelyn y la aplaudo. Se lo decía cuando veníamos entrando al estudio porque la comparto en gran medida. Respecto de lo que comenta Jorge, que él es un alcalde joven, que tiene toda una vida por delante en esto, quiero decirle una cuestión. Lo democrático es esencial, pero no tratemos de dividir entre los que son democráticos. No. En la derecha somos profundamente democráticos, ¿no? Y por eso creemos, y creo en lo que plantea la Evelyn, que se le pregunta a la gente y se resuelva democráticamente los distintos temas, el matrimonio igualitario, el aborto, cualquiera que sean los temas. Dejémonos de dividirnos aquí en Chile por autodesignación de algunos que tenemos como una superioridad moral sobre otros. No, este es un país tremendamente amplio. Y ojo, y no perdamos de vista, y por eso hacía mención a la juventud de Jorge, que aplaudo, que de repente nosotros los que estamos en la política activa, por Dios que estamos perdidos de los temas. Generalmente discutimos y vemos el Congreso toda la semana, las discusiones. Temas que la ciudadanía ya resolvió hace 10 años atrás. Cosas que a la gente y cosas que los alcaldes nos podemos dar cuenta muy rápidamente porque estamos constantemente en contacto con la gente, nos damos cuenta que no es lo que le importa a la gente. La gente hoy día quiere, evidentemente el plebiscito es una obligación, el 25 de octubre ahí vamos a estar, y nosotros los cuatro tenemos una obligación, más que hablar del apruebo, el rechazo, esto, lo otro. Nuestra obligación es tener nuestras comunas a disposición de nuestros vecinos para que puedan votar con todas las facilidades y ojalá con todas las comodidades del caso y sin contagiarse. Sí, todavía este virus maldito está presente, pero el resto, dejémonos de separarnos. Si la gran mayoría de la ciudadanía, no está con lo que estamos hablando los políticos de un lado u otro todos los días. La gran mayoría quiere trabajar, quiere salud, quiere seguridad, quiere poder desarrollarse, quiere entrar a estas nuevas tecnologías y demás, es que la pandemia nos está ayudando en que sean parte, y no de repente en tantas cosas que nos dividen, donde nos atacamos, nos acusamos. El gobierno propone algo y sale la oposición y dice tardío, insuficiente y no consultado. Yo esa motilla ya la he escuchado, me tiene cansado, ¿no? Pero vamos a los temas, y los alcaldes sabemos cuáles son los temas, por eso aplaudo la entrevista de la Evelyn, porque le pega un martillazo en la cabeza al clavo. Alcalde Ortiz, allá en Concepción, ¿cómo ve este debate que se abre? Un debate interesante. Claramente la Constitución vigente no representa en nada a varias generaciones de nuestro país, y ya que Raúl decía que Jorge es un alcalde joven, andamos por ahí con la edad. Usted también, Álvaro. Que somos muchas generaciones que no nos identifica una Constitución
que da poder de veto a la minoría para mantener un modelo que carece de apoyo ciudadano y legitimidad por su origen antidemocrático. Querido Álvaro, perdón, pero tampoco ¿Sí? los políticos estamos muy bien evaluados, ¿no es cierto? Entonces, Pero por lo mismo justamente, que- claro, sí. y por eso que en el pero- fondo, si vamos a hacer un cambio, preguntémosle a la gente. Pero yo creo que la gente ya se pronunció, Evelyn. Por eso. Si lo que ocurrió en el No, estallido yo digo social en no estas es casualidad. preguntas. Yo digo en estas preguntas. Este plebiscito no fue impuesto por los políticos. Nosotros llegamos tarde a eso. Este plebiscito fue instalado desde la ciudadanía. Y lo primero que tenemos que ver es si están las garantías y si está el ánimo por parte del gobierno de poder realizar este plebiscito. Y si está el ánimo de todas y de todos. O sea, si se busca una excusa que no tiene fundamento para no realizar el plebiscito, la situación va a ser aún más compleja. Y ¿sabes lo que pasa? Es que los temas, todas y todos, no solo los políticos, y a mí me carga eso cuando hablan de la clase política. Yo no me siento en ninguna clase distinta. Me siento como una persona que a muy temprana edad tomé como vocación de vida el servicio público a través de la política y a través de los cargos de elección popular. Por lo tanto, cuando hablamos de temas, mira, ¿cuáles son los temas? Si la ciudadanía, y todos los tenemos claros, educación de calidad para todas y todos, salud que garantice el acceso a ella sin necesidad que te miren la billetera o la chequera. ¡Oh, se me cayó el carnet, la chequera! No, pero a ver, De hecho, los alcaldes hicieron una consulta en eso, ¿no? Álvaro, en los temas que estamos todos de acuerdo. Un trabajo y un salario igualitario entre mujeres y hombres, un sistema de pensiones que permita una vida digna, una política de género, que se acepte la diversidad y que hay que considerar también la integración y una representación especial de los miembros de todos los pueblos indígenas que habitan nuestro país. Esas temáticas, porque tampoco podemos pretender abarcarlas todas. Hay que abarcar la inmensa mayoría y que, por cierto, son las prioridades que la misma ciudadanía nos ha ido marcando. Alcaldesa Matei. No, lo que pasa es que las cosas en que estamos todos de acuerdo, fantástico, ¿para qué las vamos a plebiscitar? El tema es después cómo lo hacemos, ¿no es cierto?, en la realidad. Porque en realidad estamos todos de acuerdo en el tema de mejores pensiones, pero hay algunos que creen que el 6% debiera ir a la cuenta individual y hay otros que creen que el 6% debiera ir a una cuenta común. Entonces, yo estoy hablando de cosas como que nos están dividiendo y que nos están impidiendo avanzar. Y lo que yo veo es que en realidad los políticos están mucho más, generalmente nos servimos a nosotros mismos y a nuestros partidos y a nuestras cosas. Y lo que yo digo es la gente mucho más sensata muchas veces que los políticos que están sentados ahí. Y nos guste o no nos guste, yo encuentro razón al alcalde Sharp, que ojalá hayan muchos independientes, pero lo más probable es que el plebiscito lo van a manejar los partidos políticos, seamos claros. ¿Cómo se puede evitar ese...? Entonces, el tema es, quitémosle un poquitito de poder a la élite política, que no ha perdido nada de poder, quitémosle un poquitito de poder a la élite política y démoselo a la ciudadanía y que ellos decidan. ¿Queremos pena de muerte o no? ¿Queremos eutanasia o no? ¿Queremos matrimonio igualitario o no? ¿Queremos todas esas cosas? El 6%, ¿a dónde va? ¿A mi cuenta o a una cuenta común? ¿Queremos una inmigración libre o queremos una inmigración más controlada? Jorge Sharp, yo no sé qué es más peligroso, si perder el poder o la credibilidad. Y yo creo que lamentablemente quienes estamos en esta función se ha perdido lamentablemente esa credibilidad. Yo no sé si es más importante perder la credibilidad del poder. Yo creo que es más preocupante cuando se pierde la credibilidad. Disculpa, bueno, Jorge. es que van juntos, ¿no? Jorge Sharp, ¿se puede hacer técnicamente? ¿Hay tiempo para hacer una tercera pregunta? ¿Cómo en abril? En abril, po. En abril, en el momento del proceso constituyente. No ahora. No en octubre, en abril. En abril, yo estoy pensando en abril. En abril. Cuando se elijan los constituyentes. Cuando se elijan los convencionales. ¿Se puede hacer, Jorge? Y segundo, ¿se puede impedir que la elección de constituyentes, de convencionales, sea manejada por los partidos políticos, que es el problema que ve Evelyn Matei? Mira, yo creo que se puede hacer todo. Si el tema sí es que hay voluntad política para poder hacer las cosas. Incluso uno podría pensar que hay temas que no tienen por qué esperar a la constituyente para poder concretarse. Por ejemplo, ¿qué evidencia más clara en la pandemia nos ha dejado respecto a la importancia que tiene la atención primaria de salud para los municipios y para la comunidad? La discusión sobre el per cápita, por ejemplo, la vamos a dar ahora en el presupuesto 2021. El per cápita tiene que aumentar por lo menos a 10.000 o 11.000 pesos. ¿Qué claridad el país ha tenido respecto a la necesidad de descentralizar el país?
Por tanto, el gobierno tiene que revertir la decisión de privar de 54.000 millones de pesos a los gobiernos regionales por falta de ejecución presupuestaria. Tiene que más bien ayudar a los gobiernos regionales para que esa plata se pueda ejecutar. Y hay temas que yo creo que van a requerir un debate más profundo y un debate profundamente democrático. Yo creo que los temas que propone Evelyn son interesantes. Yo creo que hay otros temas que han sido de clamor ciudadano y que lamentablemente la política, que está muy vinculada a lo económico y a las élites económicas del país, no ha querido escuchar. Por ejemplo, el cambio del sistema de pensiones o el cambio del sistema de salud. Tienen que ser las ISAPRES el pivot del sistema de salud, tienen que ser las AFPs el pivot del sistema previsional. Tienen que, en definitiva, establecerse un sistema impositivo extremadamente centralista y no permitir, por ejemplo, que los puertos en Chile puedan tributar en las ciudades. Es decir, yo tengo mis dudas sobre la voluntad que tenga realmente la élite política y económica de este país de aceptar que la gente proponga cambios que vayan en una línea distinta a lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Creo que esa es la prueba de fuego del proceso constituyente. Si hay una mayoría de ciudadanos, hay una mayoría de actores, incluso de partidos políticos, que están de acuerdo en avanzar en una dirección que quizás puede ser distinta en algunas dimensiones a lo que se ha hecho en los últimos 30 años, yo me hago la pregunta legítimamente, ¿va a haber disposición de ese poder? Yo comparto con Evelyn, ojo, mire cuántas coincidencias estamos teniendo hoy día. Estoy impactado. El poder sigue estando concentrado, el poder sigue estando en las manos de los mismos. En las manos de los mismos. Van a tener disposición en base al juego de la democracia o en base a la libre discusión democrática, aceptar perder poder, aceptar perder privilegios, aceptar perder influencia. Yo tengo mis dudas. Creo que los partidos políticos, y especialmente los partidos políticos que han elevado la idea de la nueva política, tienen que tener la generosidad necesaria para incluir en sus listas a el mundo independiente, para permitir que el mundo independiente participe. Hay mucha gente que se organizó en torno a las asambleas autoconvocadas, los cabildos, que hoy día, por ejemplo, está trabajando en las ollas comunes, y con esto termino, que quiere participar en el proceso constituyente, pero no encuentra el camino para poder hacerlo. Yo creo que de esa gente, de esos actores nos tenemos que preocupar para que el proceso sea profundamente democrático. ¿Usted cree, Raúl Torralba, que la élite está dispuesta a algo como eso o que va a seguir ejerciendo una especie de poder de veto, que es lo que describe Jorge Char? Mire, yo coincido en parte con lo que dice Jorge, pero quiero dejar por sentado algunas cuestiones que me parecen esenciales, ¿no? Dejemos de denostar a la política. Si la política es esencial. Lo que pasa es que tenemos algunos muy malos políticos y algunos buenos políticos también. Y la política se centra en el diálogo. Y el diálogo se centra en respetar el argumento del contradictor ocasional, porque ese argumento solamente te enriquece. Entonces, si esos valores los tenemos presentes y nos sentamos a conversar, y así como estamos conversando hoy día, Jorge nos plantea un tema que me voy a hacer cargo inmediatamente. A mí me parece interesantísimo y creo que vamos a tener, y en los alcaldes eso se da mucho, a una transversalidad, porque vivimos los mismos problemas en el mismo momento, en el mismo lugar, por lo tanto podemos enfrentarlo con una misma visión. No todo tiene que estar tan ideologizado. Hay muchas cosas que podemos enfrentar con un buen diálogo y con buenos políticos. Castiguemos los malos políticos. Ahora, en la política. Nosotros aquí pertenecemos al submundo del municipalismo, que yo admiro, aplaudo, y creo que es la mejor manera que tenemos de descentralizar el país. Creo que los gobiernos locales son la esencia en ese tema. Vamos a ver algunos temas que nunca los políticos hemos planteado, ¿no es cierto?, en materia del plebiscito y que son esenciales en la voluntad de la gente. Por ejemplo, que de los ingresos fiscales del país, los municipios manejemos un poco más del 8 o 9%, que manejemos que lleguemos a un 25, un 30%. ¿Qué es lo que dice el alcalde Lavín hoy día en nuestra instalación? Pero es que eso lo venimos planteando. Mire, yo fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, ya no me acuerdo cuánto tiempo atrás, y ya lo planteamos, están los documentos, y creo que todos los alcaldes, los 345 alcaldes del país, estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué nos vamos a una cuestión? Y yo me atrevo a decirlo, yo soy alcalde de Vitacura, una de las comunas que tiene mejores ingresos. ¿Por qué nos fijamos, en vez de hablar tanto de la reforma, el Fondo Común Municipal, si la mejor y primera reforma del Fondo Común Municipal, y Joaquín también lo debe decir porque lo hemos hablado muchas veces, es fijar un ingreso a cada municipio por ciudadano, si somos todos iguales, mujeres, hombres, viejos, gordos, flacos,
Y ahí partimos. Después que la gestión de un alcalde pueda hacer diferencia, que la gestión de un alcalde en la asociación público-privado, que también a todos los alcaldes nos encanta decirlo, podemos hacer mejoría. Pero todos parten de la misma base. Estamos con Raúl Torrealba, el alcalde de Vitacura, con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, con Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, con Álvaro Ortiz, el alcalde de Concepción. Estamos conversando esta mañana en Mesa Central del domingo. Les propongo, hagamos una pausa, tenemos que ir a la pausa y volvemos de inmediato por Canal 13 y por Tele 13 Radio. Estamos de vuelta en Mesa Central, ya los ven en pantalla, Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, Jorge Sharp de Valparaíso, Raúl Torrealba de Vitacura y Evelyn Matei de Providencia. Les quiero plantear otro tema que plantea un colega de ustedes, Joaquín Lavín, hoy en una entrevista de María José Ochea y José Luis Santamaría en La Tercera, donde le preguntan porque le dice, usted ya ha planteado que se necesita un gobierno de unidad nacional, ¿en qué consiste? Y él dice, más que eso, quiero hablar de un gobierno de convivencia nacional. El próximo gobierno va a tener que ser de consensos, no puede pensarse en términos de derecha e izquierda. Un gobierno en que puedan convivir al interior de un gobierno personas que piensan distinto en algunos temas, pero que están conscientes de que Chile necesita una etapa nueva. ¿Qué le parece? Lo quiero someter para los cuatro, pero quiero partir por Evelyn Matei. ¿Qué le parece el planteamiento de Joaquín Lavín, Evelyn? Bueno, yo creo que a todos nos gustaría en Chile tener un gobierno de convivencia. De hecho, lo debiéramos tener siempre, ¿no? De eso se trataban los grandes acuerdos. Tuvimos mucho tiempo de grandes acuerdos, pero el tema es que hoy día nuestro país, los políticos, están con un grado de violencia verbal, de negar la sal y el agua, que es muy brutal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a pasar de la realidad dura que tenemos a ese mundo de Bilzipap? Porque no tengo claro cómo vamos a lograr ese paso. El paso hoy día es que los políticos están muy enervados. Uno ve incluso dentro de la izquierda, se pelean entre ellos, dentro de la derecha hay distintas posiciones, a cada rato hay acusaciones de que estos son traidores, de que estos son vendepatrias. O sea, estamos en un mundo donde los políticos están con un ánimo muy poco constructivo, y por eso que yo creo que hay que preguntarle a la ciudadanía, que es más sensata. Pero yo entonces no entiendo cómo de la realidad que vivimos hoy día pasamos a ese gobierno que obviamente que me gustaría, pero yo lo siento un poco como de fantasía en este minuto. ¿Es una fantasía, Jorge Sharp? ¿Cómo lo ves? De Bilzipap. De Bilzipap, otro mundo dice. Así dijo. No. Yo leí la entrevista del alcalde Lavín y al leerla me llama la atención la fuerza que ha tenido la gente para correr los límites del debate público. O sea, un alcalde de derecha que fue parte de los Chicago Boys, funcionario de la dictadura militar, que ha sido alcalde y un ícono de la derecha durante más de 30 años, esté hablando hoy día de Estado social de derecho, hablando de descentralización. A mí me parece que es un triunfo de la gente haber corrido el debate tanto como a este punto. Creo que el problema y eso me parece muy relevante. Ahora, le plantea... pena, Jorge, tú no habías nacido y todavía estás pegado en el pasado. Hoy día la gente quiere que hablemos de cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos la educación. Estoy de acuerdo y tú contigo. Seguís con 40 años atrás. Mira cómo hoy día Alemania y Francia pueden trabajar juntos. Tuvieron una guerra mundial entre ellos. Estoy de acuerdo contigo. Por Dios que estáis con un discurso tan pegado en el pasado, Jorge. ¿Están de acuerdo que estaba en el bloque anterior, Jorge? Yo estoy simplemente diciendo que a mí me llama la atención que una persona tenga ese recorrido. Me parece valioso y me parece que es un triunfo de la gente que sean las ideas de cambio las que hoy día estén incluso depositadas en un sector importante de la derecha en Chile. Eso me parece muy valioso. Si ahora le pone Jorge un desafío a la izquierda. Sí, claro que sí. Porque hoy día la oposición está más bien, creo yo, en una perspectiva de mucha ansiedad electoral. Entonces, me parece de que hay que poner el debate en el siglo XXI. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y hay 3 o 4 temas que para mí son centrales, pero que tienen que ver con un tema. Para mí el próximo gobierno nacional es el gobierno que tiene que vencer la desigualdad. La desigualdad, la pobreza y la miseria. Porque si hay algo que el coronavirus demostró y develó con mucha claridad, es que en este país la desigualdad es extremadamente aguda y que no solamente hay desigualdad, sino que hay mucha gente en pobreza y en miseria. Mire, en Valparaíso, que según el censo 2017 hay 107.000 o 105.000 hogares censados, 56.000 hogares son del tramo 40 del registro social de hogares, 56.000, y de esos 23.000 son adultos mayores.
Esa es la realidad de la mayoría del país, de comunas como Réncala, Pintana, comunas del norte, del sur. Entonces, a mí me parece que lo importante del próximo gobierno es eso. Y creo que el proceso constituyente nos va a dar el marco precisamente para poder abordar ese flagelo que, en caso de no hacerse con audacia y con un sentido de mayoría, va a terminar generando un estancamiento en el país. Y yo creo que nadie quiere eso. ¿Cómo ve el planteamiento, alcalde Torrealba? Yo lo veo súper interesante y a mí no me sorprende que esté ocurriendo. Mire, yo soy el más viejo aquí de este foro hoy día. Pero por poquito. Por poquitito. Y hace mucho tiempo que saqué licencia de conducir y aprendí que los autos se conducen mirando por el parabrisas adelante y no por el retrovisor, en concordancia con lo que decía la él. No miremos más para atrás. Si para atrás hay, no quiero decir en chileno el nombre, hay embarradas de muchos sectores, y por Dios que son tantos, y no tapemos el sol con un dedo. Pero miremos hacia adelante, que hay una sociedad que merece nuestra preocupación para resolver los problemas. ¿Que hay inequidad en Chile? Hay mucha inequidad. Que hay problemas garrafales porque tenemos un país tremendamente distinto entre el norte y el sur, los tenemos. Entonces, acometamos este asunto. ¿Cómo? Dialogando respecto a las ideas, de las propuestas. No pensemos que hay solamente una propuesta buena y las otras son malas, o que solamente es aceptable un diálogo y el otro no. Aquí tenemos que enfrentar este asunto porque nadie es dueño de la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, y eso yo creo que es lo que propone Joaquín, y se lo aplaudo. ¿Qué piensa, alcalde Ortiz? Usted también se reía ahí cuando estábamos con este diálogo al principio. Más que reírme, no me estaba riendo de mis colegas en lo absoluto. Es que son tantas las cosas que se le vienen a uno a la cabeza con lo que uno escucha, con lo que uno ve, pero hay cosas que, por ejemplo, de un candidato presidencial, porque en el fondo Joaquín Lavín también habla como candidato presidencial, no solo como alcalde de Las Condes, habla en el sentido de decir, hay que hacer un gobierno de unidad, de tolerancia nacional, etcétera. De convivencia nacional. Uno puede estar de acuerdo, de convivencia nacional, y uno puede estar profundamente de acuerdo. El tema es que en la práctica, eso lamentablemente cuesta sacar adelante. Porque en nuestro país lamentablemente se han polarizado mucho las posiciones. Porque nos hemos dado cuenta que con esta pandemia, Chile, hasta para una pandemia, es un país súper centralizado. Que la realidad que tiene Jorge en Valparaíso, la que tiene él en Providencia, en Vitacura, Raúl, son distintas a las que tenemos acá en Concepción, y se nos imponen acciones que debemos replicar en todo el país. Cuando hablamos de los municipios, no estamos hablando de gobiernos comunales. Seguimos siendo meramente administradores comunales. No tenemos ninguna atribución, por ejemplo, en el transporte público. En el caso de Concepción ahora, no somos sostenedores de la educación, ya que somos parte de un servicio local de educación junto con Chihuayante, Florida, Hualqui, Concepción. Ojo con eso, que somos 4 comunas también muy distintas. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de, una vez por todas, de poder sacar lecciones de todo lo que está ocurriendo. Entonces, yo no quiero plantear solo buenas intenciones. Yo quiero plantear también acciones a la ciudadanía, de decir, mire, esto sí se puede realizar y esto es prácticamente imposible de realizar. Porque si vamos a seguir solamente demostrando buenas intenciones, ese descontento, esa gran brecha que existe en nuestro país va a seguir aumentando, y ese dolor y esa rabia muchas veces contenida en algún momento va a volver a estallar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, por ejemplo, y en el caso de nosotros que somos alcaldes y alcaldesas, cómo lo podemos hacer para que nuestros municipios sean verdaderos gobiernos comunales? Fíjese que en Ecuador, porque siempre se nombra Estados Unidos, o Europa, o otros países, en Ecuador cerca del 25% del presupuesto nacional va destinado directamente a los municipios, y que ellos, según la realidad de cada comuna, pueda ser aplicado en los ítems que corresponden. Álvaro, en Bolivia el 30% está consagrado en la Constitución. Ya hay otro tema, po. Entonces metamos también ese tema en la Constitución. Po. Yo no te, yo, lo dije hace 2 minutos atrás. Y yo te lo agradezco, porque pero claro, pero a ver, los municipios, que cuando uno revisa, por ejemplo, la última encuesta CADEM, somos la tercera institución mejor evaluada. Está primero el colegio médico, luego está la PDI y están los municipios con un 66% de aprobación, pero bajamos, para que no creamos que la estamos haciendo todo y que prácticamente tenemos la solución en nuestras manos. Bajamos de un 71 a un 66. Entonces, claro, uno puede tener una radiografía, uno puede ser la primera prestadora de servicios, puede ser el primer escalón de esta gran escalera del ámbito público para que las personas puedan sentirse acompañadas, pero entonces, ¿cuándo nos van a dar la posibilidad a los municipios de administrarnos recursos,
de ser capaces de tener mayores atribuciones. Fíjense que nosotros cada rato tenemos que ir a tocar la puerta de la subdere, tenemos que ir a tocar la puerta del gobierno regional, tenemos que ir a tocar las puertas de los ministerios para que nos entreguen recursos. Muy bien, alcalde. Y muchas veces, en esta pandemia, que se cree, y aquí con mucho cariño y mucho respeto, de repente se cree que los alcaldes podemos cerrar centros comerciales, que los alcaldes tenemos una bolsa de plata eterna y que nunca se acaba. Entonces, yo lo que quiero plantear es, por favor, actuar en consecuencia, con sentido de realidad, no solo de buenas intenciones. Ya, nos queda un tiempo para, en 30 segundos, quizás menos. ¿Qué es lo más urgente de aquí a octubre, al 25 de octubre, el plebiscito, según usted, Evelyn? Lo más importante, primero, es que la gente que está contagiada no puede ir a votar ese día. Tendremos que ver cómo votan de otra manera, pero si no, nadie más va a ir por el temor a contagiarse. Segundo, nosotros ya nos juntamos con el CERVEL, todo el municipio de Providencia, para ver cómo dar las mayores facilidades y que participe la mayor cantidad de gente. Tercero, tiene que hacerse ese día 25 de octubre y tenemos que respetar el resultado, aunque gane por un voto y aunque vaya a votar muy poca gente. En 30 segundos, Jorge Sharp, ¿qué es lo más urgente de aquí al 25 de octubre? Fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para lograr controlar al máximo, mantener a raya el coronavirus, para que no sea un factor el día 25 de octubre, y no solamente para eso, sino que para poder desarrollar las actividades económicas también de las ciudades que están hoy día sumamente complicadas. En segundo lugar, nosotros, al igual que Evelyn, estamos en contacto con el servicio, con el servicio electoral. Le hemos propuesto aumentar el número de locales de votación de tal manera de que exista un local lo más cerca posible de la casa de cada vecino y vecina de Valparaíso. Y en tercer lugar, propiciar de que haya una altísima participación. La votación del 25 de octubre es histórica, principalmente el primer voto. Va a iniciarse un ciclo político nuevo en Chile con el apruebo, esperemos, y para eso vamos a trabajar. Alcalde Torrealba, lo más urgente. Lo primero, el 25 de octubre vamos a tener un plebiscito. Nosotros como alcaldes preocupémonos de tener las instalaciones para que la sociedad, la comunidad lo haga de la mejor forma posible. Nosotros en Vitacura ya aumentamos en 2 locales más de los que teníamos. Y prepararnos para esa fecha con el siguiente concepto: rechacemos la violencia y aprobemos el diálogo. Yo creo que por ahí podemos salir con miles de soluciones que propone Pedro o Juan. Y luego el paso a paso. El paso a paso es muy claro. El paso a paso no quiere decir tirarse de piquero a algo, es avanzar hacia la solución con mucha responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el país tiene que salir de esto y tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Muchas gracias. 30 segundos, Álvaro Ortiz. Lo más urgente de aquí al 25 de octubre. En el caso de la ciudad de Concepción, seguir enfrentando la pandemia desde lo sanitario, económico-laboral, desde lo social y también desde el punto de vista de la seguridad. Ser capaces de generar mayor fiscalización, aumentar los porcentajes de trazabilidad y, en paralelo, también seguir dando las garantías de que el plebiscito de octubre se tiene que realizar sí o sí, a no ser que ocurra algo muy, muy complejo que evite ese plebiscito, y por eso hay muchas razones más. Yo apruebo. 1 de la tarde con 1 minuto, así que estamos justo en el tiempo. Le quiero agradecer mucho a Álvaro Ortiz, Jorge Sharp, Evelyn Matei, Raúl Torrealba, la gentileza de haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gustazo, gracias. Con ustedes despedimos la transmisión de Canal 13, de Mesa Central en Canal 13 y en Tele 13 Radio en transmisión simultánea. Los dejamos con Chantal Aguilar, que viene con las noticias en Tele 13 Tarde. Que tengan un estupendo domingo y muchas gracias por estar ahí.